Bueno, bien, buenas tardes a todos. Mientras nos vamos acomodando y seguimos admitiendo personas que ya están entrando en la charla, le damos la bienvenida, agradecemos por estar una vez más acompañándonos en este ciclo de charlas de Interactiva, organizados desde Agroactiva para poder afrontar la pandemia ya del mes de marzo, llegándose a las últimas instancias de Interactiva, en este caso con una charla que va a ser más que especial. Pero para esto yo le voy a dar el paso al ingeniero agrónomo Daniel Valerio, quien es el coordinador del espacio de acción ganadera que tenemos dentro de la exposición, e invitarlos a que agenden del 27 al 30 de octubre una edición de Agroactiva virtual, ya que este año no vamos a poder estar de modo presencial, pero sí nos encontraremos y seremos el puente virtual entre la oferta y la demanda del sector allí en nuestra plataforma. Así que Daniel, te doy el paso a vos y muy buena charla. Gracias, Mariano. Muchas gracias. Bueno, bienvenido a todos, bienvenidos a todos, arranquemos bien. Sí, a mí mi función es coordinar este espacio de acción ganadera de hace unos años y en realidad se trata de haber llevado la ganadería a las dinámicas. Así como la agricultura está siempre tan representada en estas exposiciones a través de sus máquinas, los plots, semilleros y demás, lo que hicimos fue tratar de llevar también a la ganadería, y la gran particularidad que tiene es que tenemos un espacio cuando se hace en forma presencial, y ahora va a ser también en forma virtual, un espacio de la exposición, una manzana de la exposición, donde armamos ahí todas las instalaciones con corrales, vacas, con terneros y demás, y distintos especialistas dan talleres en los que la gran particularidad es que la gente puede meter mano, o sea, por supuesto, con todos los cuidados necesarios, en todas aquellas actividades que se puede hacer, y con el total control de los especialistas. Pero lo que valorizamos mucho es tanto qué hacer como cómo hacerlo, y enfatizamos eso, y la verdad que estamos muy contentos. Ya han pasado miles de personas en los últimos años por estos talleres, y bueno, y seguramente seguirá siendo así. Para este año lo estamos organizando, pensábamos que iba a ser imposible, pero lo estamos organizando para realizarlo en forma virtual, pero de la forma más parecida posible a lo presencial. Y así va a ser. Ya hemos ideado unas cuantas cosas. Bueno, paso al tema de hoy, importantísimo. Quiero agradecerle el patrocinio de esta charla a Procal y también el auspicio a dos empresas como son Advanta y Class. Y la verdad que es un gustazo presentar a dos especialistas que tienen, no sé, no solo gran conocimiento del tema, sino que tienen mucho camino recorrido, y que seguro que nos pueden dar una excelente charla. Ellos son Javier Zubizarreta, ingeniero agrónomo, y también Alejandro Lamanna, también ingeniero agrónomo. Javier denuncia ser casado con 3 hijos y 3 nietos, es ingeniero agrónomo con orientación en zootecnia, algo que hace un ratito charlábamos, hemos compartido. No sé cómo no nos reconocemos porque hemos sido compañeros de aula, pero bueno, igual somos que estamos iguales. Javier es asesor de empresas camberas, principalmente en el oeste de Buenos Aires, es miembro del Comité Científico Técnico de APA, es miembro de la Comisión Técnica de Manejo de Agua, Efluentes e Impacto Ambiental de APROCAL, ex asesor del CREA Lechero Trenquelauquen, del CREA Lechero Trenquelauquen 3, donde fue asesor por 25 años, es coordinador de la Mesa Técnica de Lechería de ACREA durante 10 años, es coordinador y jurado del concurso Forrajes Conservados de Mercoláctea por 9 años, y bueno, creo que esto lo muestra su conocimiento, su capacidad y demás. El ingeniero Alejandro Lamanna es uruguayo. Él tiene su título de grado de la Universidad de la República de Uruguay. Tiene una maestría en producción animal, un doctorado en nutrición animal y un postdoctorado en ciencia de datos y sensores, que lo realizó en Estados Unidos en la Universidad de Oklahoma. Es investigador principal referente de línea Uruguay en nutrición y ambiente, y es integrante del Comité Técnico del Manejo del Agua, Efluentes e Impacto Ambiental desde el 2009,
y desde hace 2 años en el área internacional del Cono Sur, todo esto último en la Procal. Bien. El título de la conferencia es Manejo de suplementación a campos y uso racional de corrales, y yo no les robo más tiempo a los disertantes, y va a arrancar Javier. Javier, la sala es tuya y te escuchamos. ¿Se me oye bien? Sí, se escucha. Hola. Perfecto. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Por lo pronto quiero agradecerle a la gente de Agroactiva, a Daniel, a Mariano, a la gente de Aprocal, en especial a mis compañeros de la Comisión Técnica de Agua, Efluentes y Ambiente, de los cuales aprendo mucho todos los días. También a Alejandro Lamana por compartir este rato, y a todos los presentes, que espero que podamos, a través de la charla y a través de las preguntas posteriores, hacer un lindo intercambio. Así que bueno, voy a compartir pantalla para iniciar la charla. A ver si ahí aparece. ¿Se la ven? Sí, a ver. Sí, Javier, se ve perfecto. Bien. Bueno, el tema es manejo de suplementación a campo, que obviamente que es un tema absolutamente amplio, pero yo me voy a referir a una parte de la cosa que ahora les voy a contar, y siempre dentro del ámbito de lo que es el sistema tambero, un sistema absolutamente complejo, y teniendo en cuenta su sistematicidad, digamos. El tema de la suplementación me voy a fijar principalmente en lo que tiene que ver con la interacción de la suplementación y el suelo. Básicamente, pensando en los balances y pensando en la sustentabilidad, esa sustentabilidad de los sistemas que tiene que ser económica, social y ambiental. Bueno, lo hemos escuchado infinitas veces, pero no es una soncera. Si falla alguna de esas 3 patas, el sistema sin ninguna duda que va a perder su posibilidad de ser sustentable y de permanecer en el tiempo. Y para poder tener esta sustentabilidad tenemos que mirar mucho los balances. Los balances, digamos, dentro, vamos a dejar lo económico y lo social de lado, dentro de lo ambiental, balance de lo que tiene que ver con el aire, cuestiones que están en el aire, cuestiones que están en el agua y cuestiones que están en el suelo. Y dentro del suelo también tenemos que estar siempre pensando de modo sistémico en que cada factor que nosotros estamos modificando hoy, estamos al mismo tiempo modificando, aunque fuera sin querer, otros factores, o se cambian otros factores. Por ejemplo, si estamos modificando la cantidad de suplemento en pastoreo, estamos disminuyendo la cantidad de suplemento, vamos a aumentar la necesidad de pasto y viceversa. Eso es lo que tiene que ver con la modificación de algún factor dentro del sistema en este momento. Pero además, cada vez que modificamos un factor en este momento, estamos alterando algo a futuro. Entonces, siempre que tomemos alguna decisión, debemos pensar qué es lo que está pasando en otras partes del sistema hoy y qué es lo que va a pasar en el corto, mediano y largo plazo con esa modificación que nosotros hayamos hecho. En el caso del agua, si nosotros pensamos en el balance, fíjense lo que puede llegar a pasar si no pensamos en el balance, que es algo que nos ha venido pasando en estos últimos años. Si nosotros hacemos rotaciones con cultivos que consumen 400 milímetros por año o 500 en una zona donde llueven 300, tenemos un balance positivo de 300 milímetros, que parece lindo al principio, pero después terminamos con la napa en la nariz o con inundaciones. Así que bueno, el balance de agua es un tema a considerar, el balance de materia orgánica, que también no es cuestión de buscar que sea positivo eternamente, porque también los excesos de materia orgánica en el suelo complican
un montón en el manejo, en plagas, etcétera, etcétera. Pero lo que más normalmente tenemos, por lo menos en la zona donde yo trabajo, que es el oeste de la provincia de Buenos Aires, son déficit de materia orgánica. O sea que si nosotros en nuestro trabajo cotidiano podemos lograr que ese balance sea positivo, por lo menos por unos cuantos años, el balance de materia orgánica, vamos a ir mejorando las condiciones de ese sistema. Lo mismo el tema de los nutrientes. Tenemos que pensar que nuestros sistemas lecheros, a través de cada cosa que hagamos en el manejo, va modificando, sacando o poniendo nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, etcétera, etcétera. Al fósforo lo marqué más fuerte porque vamos a detenernos un poquito más en él. Yendo al balance de los tambos como sistema, por un lado tenemos los ingresos. Esos ingresos son la compra, digamos, lo tomamos al sistema como un todo y tomamos la tranquera como el límite de ese sistema, y por la tranquera entran los alimentos que compramos, maíz, afrechillo, digamos, antes los sistemas eran mucho más sencillos, pero hoy en día estamos consumiendo maíz, afrechillo, pellets, spellers de soja, de girasol, semilla de algodón, heno de alfalfa, heno de pasturas, moho, avena, mucho de eso, casi todo se compra, algo de heno se produce, pero mucho se compra. Y cada cosa que se compra de eso viene con todos los nutrientes, todos los minerales que trae, y viene con la materia orgánica que traen. O sea que eso es un positivo en el sistema. La otra forma de ingresar nutrientes, por supuesto, que es a través de fertilizantes, pero les cuento que los lugares donde hace muchos años que venimos haciendo este trabajo, teniendo en cuenta la parte nutricional del suelo y tratando de distribuir lo mejor posible, en algunos casos ya, bueno, fósforo, ya hay muchos campos que ya no necesitan más fósforo, están con niveles altos, y en algunos casos tampoco necesitan fertilizar con nitrógeno los maíces. Así que, bueno, el tambo es realmente una herramienta interesante para mejorar los suelos. Y bueno, también, por supuesto, los otros ingresos, pero a los que no nos vamos a referir hoy, está la fijación biológica, por ejemplo, de nitrógeno, ya sea simbiótica o asimbiótica, azufre que puede venir a través del aire con las lluvias, etcétera, etcétera. En cuanto a las salidas de ese balance del sistema, lo que sale por la tranquera es los nutrientes que tiene la leche, los nutrientes que tiene toda la carne que se lleven las vacas de descarte, y la venta de vaquillonas cuando se venden vaquillonas, y de terneros. Y además hay otras salidas a través del aire y a través de la lixiviación, escurrimiento, eso depende de la lluvia, depende de la zona, depende del suelo, pero son potenciales pérdidas. Y por supuesto que también hay otra parte que no es ni pérdida ni ganancia, que es el reciclado que se hace a través de las heces y de la orina de las vacas, de lo que comen ahí, y parte lo devuelven. Si lo que no sale como leche y como carne, vuelve al suelo. También están los residuos de los forrajes y de los cultivos que se producen. Es decir, tanto cuando se pastorea un verdeo de invierno o una alfalfa, hay parte de esas hojas y tallos y raíces que van muriendo y se reciclan, vuelven al suelo. Se generaron a partir del suelo y vuelven al suelo. Y después, por supuesto, y es un tema también interesante a considerar, los desperdicios fruto de la suplementación de esos silajes y henos que fueron producidos en el campo y que se desperdician en la suplementación. La verdad que el tema que hace muchos años que venimos trabajando y venimos con esta preocupación, en determinado momento empecé a hacer algunas cuentas con fósforo, que es lo más fácil porque no se volatiliza ni se lixivia fácil, y la verdad que en cada uno de los campos del CREA en su momento, ahora les voy a mostrar un poco, hicimos algún balance grosero y nos encontramos con datos numéricos de algo que veníamos sospechando. Y eso les recomiendo, los que tengan la posibilidad un rato de ganas, sentarse con una calculadora y hacer algunos balances de fósforo de algunas situaciones,
me parece que es muy bueno tenerlo en cuenta porque es una enorme oportunidad que tenemos, no solo con fósforo, sino que con el resto de los nutrientes, de tenerlos en el campo, y por supuesto tenemos que ver luego a partir de ese conocimiento qué es lo que vamos a hacer. Esto les explico rápidamente. Lo hice hace un montón de años, o sea, ya llevábamos varios años trabajando en esta suplementación a campo con comederos móviles, donde fuimos rotando por los potreros, y ahí, después de unos cuantos años, empezamos a tratar de medir, y campo por campo, del CREA, pudimos hacer una estimación en función de la producción de estos ejercicios, son del año 2002, 2003 y 2003-2004, sobre 12 empresas con bastante nivel de detalle, qué superficie tenía, qué producción en aquella época se pedía en grasa por hectárea, qué consumo de fósforo representaba esa producción de leche, la leche que salía de la tranquera, y los terneros y las vacas de descarte que salían, significaban entre 9 y 10 kilos de fósforo elemento saliendo por la tranquera por año. Acá están las magnitudes de la frechillo y del maíz, que son los dos alimentos que tomé. Se usaban algunos otros, pero los descarté porque eran secundarios. Hoy en día hay muchos más, digamos, si hoy lo hiciera, seguro que saldrían valores mucho más grandes, y además deberían participar de forma importante algunos otros ingredientes más. Y la cuenta que hice del aporte de fósforo de la frechillo, 1,15% de fósforo que tiene, y del maíz 0,29 de fósforo que tiene, y en este caso lo que hice fue calcular solamente el 70% de eso, pensando que el otro 30%, una estimación muy grosera, quedaba en el tambo, en los corrales del tambo y en las lagunas del tambo. Y el otro 70% realmente las vacas lo devolvían al campo, a través de la bosta, la orina y los residuos de esa suplementación. El aporte total de fósforo en este caso resultó ser de 18 y 19 kilos de fósforo elemento, ese 70%. Y calculándolo así, el balance de fósforo para eso fue de 8 y 9 kilos de fósforo por hectárea y por año. Si nosotros no tomáramos el 70%, sino que tomáramos el 100% de lo aportado, es decir, si nosotros consideramos que todo lo que queda en el tambo y en los corrales también se distribuye, estos valores pasan a ser del orden de los 16, 17, 18 kilos de fósforo elemento por hectárea y por año. Que para darles una idea, levantar un punto de fósforo está en el orden de los 5 kilos. O sea que si llegamos a tener 15, estamos levantando alrededor de 3 puntos de partes por millón de fósforo en el suelo. Esto es justamente más o menos en la misma época. Alejandra Herrero publicó en APA algo muy parecido y con valores muy parecidos. Y no interesa el detalle, pero están los ingresos de fósforo, los egresos de fósforo y el balance en kilos de fósforo por hectárea y por año. 15, 22, 22, hay uno raro que dio negativo, 28, 19, 15, 12, 8, 41, 10, 13, 17 y, bueno, son magnitudes, y 18. Son magnitudes muy, muy similares a las que me dieron las cuentas a mí. Así que, a partir de ahí, realmente teniendo valores de la magnitud de la cuestión, y pensando que esto es fósforo, pero junto con el fósforo va potasio, va nitrógeno, van un montón de nutrientes, dado este balance positivo y mucha materia orgánica, ¿dónde está ese aporte? Y ahí entonces nos hace tomar conciencia de la responsabilidad de saber si queda en la laguna de purines, queda en los callejones, queda en los corrales, y si son una fuente de contaminación o son un recurso útil. Y de nosotros depende que sean la mayor proporción posible recursos útiles y no unas fuentes de contaminación. Entonces,
para nosotros fue un tema muy, muy importante lograr redistribuir todas esas fuentes de nutrientes de la mejor manera posible por los campos. Tanto de los purines en la instalación de ordeñe, que digamos que es un tema de otra charla, no lo vamos a ver hoy, y de los lugares de alimentación y descanso. Ahí Alejandro va a referirse más a esa parte. Y, por otro lado, la redistribución de las heces y de la orina y los desperdicios de la suplementación. Esta es la parte de la cual les voy a contar nuestra experiencia de muchos años, principalmente en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que este sistema es un sistema más, es una herramienta, no es el único. Cada uno tendrá que ver si le resulta interesante probar, usarlo, mucha gente lo está usando, pero dependiendo de las lluvias, dependiendo de los suelos, dependiendo de las pendientes, dependiendo de un montón de cosas, se pueden elegir este tipo de sistemas o se pueden elegir sistemas más fijos, con instalaciones más fijas, como, bueno, Alejandro les va a mostrar luego. Pero en principio desde los 80 la carga y la suplementación hasta ahora ha ido aumentando, pasando esa suplementación de unos pocos meses por año con silaje de maíz y con un poquito de concentrado en el tambo, y ese silaje de maíz dado pocos meses en el año, a las situaciones de hoy de pastoreo o de sistemas semipastoriles, donde parte de la alimentación la da el pasto, pero dependiendo del rodeo que sea y dependiendo de la época del año, hay encierres y hay suplementación con carros forrajeros o principalmente con mixers, raciones parcialmente mezcladas. Entonces, cuando empezamos con esta cuestión, usábamos los lugares de encierre, algunas lomas arenosas, para no generar barro en los corrales, en los periodos en que se suplementaba. Pero después, a medida que se fue aumentando la suplementación, fruto de una mayor carga y una búsqueda de una mayor producción individual, fuimos corriéndonos a distintos potreros con comederos móviles. En general, lo que buscábamos era hacer esto en los potreros de pastura de último año, que eran los que estaban más degradados, y nos venía bien toda esa fertilidad para el resto de la rotación, digamos, los maíces y verdeos que venían después. Pero también en algunos potreros y en parte de la rotación que no tuviera verdeos y que se mantuvieran en rastrojo durante todo el invierno, también esos rastrojos los hemos usado con comederos móviles. En los inicios, bueno, era esto. Este tipo de comederos son los que más usamos, y buscábamos las lomas, y así fuimos evolucionando, fuimos avanzando a que en realidad nos interesaba también mucho fertilizar las partes buenas, como un recurso para no tener problemas en los bajos o cerca del tambo o en los corrales, sino que como una fuente de fertilización y de manejo a lo largo de todo el campo entero. Así que cuando fuimos avanzando, fuimos siempre con superficies grandes, superficies muy grandes, distribuyendo y logrando que esa fertilidad se transmita lo más homogéneamente al suelo de todo el campo. Con el correr del tiempo, bueno, ya son muchos los potreros que han pasado todo el potrero entero por estas situaciones. Cosas a considerar y a tener cuidado: los desperdicios, como en cualquier comedero, pero si los comederos son de cemento, uno tiene la posibilidad de juntarlo y dárselo a alguna otra categoría. Acá no, pero por lo menos queda en el suelo. Entonces hay que trabajar, es uno de los aspectos a considerar, y el otro de los aspectos a considerar es la frecuencia del corrimiento, del movimiento de los comederos, de modo tal de que acá no se forme barro, porque si no estamos con un problema doble, digamos, de arruinar el suelo y de no trabajar a favor del confort de las vacas. Y acá podemos transformar una ventaja en un problema.
Bueno, acá una foto nomás por mostrar aprendiendo. En este caso los comederos deberían ir uno pegado al otro para que no haya que estar arrancando el mixer y cortándolo. Pero estos son los comederos con los cuales iniciamos hace un montón de años la cuestión. Y lo otro que buscamos y que encontramos en general, digamos, a medida que nos hemos ido adecuando al sistema y al sistema lo hemos ido adecuando a nosotros, el confort animal que se logra es muy alto porque realmente uno evita el barro bárbaramente y puede manejar con mucha elasticidad todas esas cuestiones. En el caso de los rastrojos, algo les había adelantado, también cuando a lo mejor se va de un maíz de silo a otro maíz de silo o algún otro cultivo de gruesa, durante el invierno esos rastrojos también muchas veces los usamos para poner los comederos, suplementando ahí y los vamos corriendo. En ese caso, muchas veces usamos rastras para, digamos, tanto en pastura como en rastrojos, usamos rastras de distinto tipo para homogeneizar y para esparcir con mayor precisión las bostas y la materia orgánica en general. Esas rastras a veces son de rieles de ferrocarril, pedazos de rieles o de cadenas, o cada uno le va buscando la vuelta, o incluso rastra de dientes. Resultados. Básicamente, después de unos años de redistribuir de ese modo la comida y la bosta y todo lo demás, los valores de fósforo, que son los que más fácil se miden y son entonces los que más hemos medido, los tenemos en general en los potreros entre 20 y 40 partes por millón. Es lo que tienen los tambos de esta zona, que hace muchos años que vienen haciendo eso. Y los vecinos que hacen agricultura y que no han repuesto el fósforo que han extraído, están en 8 a 10 partes por millón. Y bueno, proporcional a eso el resto de los nutrientes y bueno, la materia orgánica ya es más variable. Esa mayor fertilidad entonces hay que tratar de distribuirla por todo el campo, no solamente en los potreros más cercanos. En general en los potreros más cercanos se hace este trabajo con los rodeos de vacas de más altos requerimientos y que caminan menos, y en los potreros más lejanos se hace con las vacas secas y con las recrías. O sea, los potreros más lejanos normalmente se tienen, por supuesto, las vacas secas y las recrías, y además a esos potreros más lejanos es a donde se suele esparcir la bosta de los tambos, digamos, lo de las lagunas, etcétera, etcétera. Los primeros años los comederos se movían con frecuencia insuficiente, entonces se nos juntaban excesos de material en algunas partes, pero bueno, hemos ido aprendiendo a correrlos y a manejar el timing adecuado como para poderlos correr de la forma más lógica posible. Hoy en día se corren mucho más seguido y en función de las necesidades, si llovió, si no llovió, lo que sea, y el efecto sobre los potreros es mucho más parejo. En el año 2007 el ingeniero Juan José Cerejido hizo su tesis de grado, haciendo análisis de esas zonas donde se habían corrido los comederos, se había suplementado corriendo los comederos, y se encontraron entre 100 y 200 partes por millón de fósforo en esas partes tratadas. En aquella época todavía se corrían los comederos menos frecuentemente de lo deseable. Sí, sería bueno no llegar a tanto acá, pero tener muchas más hectáreas con niveles de 30, 40 partes por millón. Y el efecto residual, lo otro que vemos es que dura varios años. Es decir, independientemente de la cuenta que uno haga de balance, la materia orgánica, digamos, no es lo mismo fósforo con un fertilizante mineral que a través de un fertilizante orgánico. Y el confort animal es muy bueno, porque uno puede elegir dónde poner los comederos, dónde poner las vacas y escaparse del barro, manejarlo con mucha elasticidad y ocupando superficies realmente grandes, con bajas cargas. Después pasan algunas cosas dentro de lo que son los resultados que se notan visualmente. Yo no sé si ustedes ahí en sus computadoras podrán verlo, pero acá hay una raya marcada. Toda esta parte del potrero tuvo ese tratamiento con la suplementación, con encierres y con los comederos
cambiándose de lugar. Y esta parte no, esto es la falta de fertilidad de estas lomas arenosas. Esto es la misma pastura que se ha ido ensuciando con roseta en la zona poco fértil. Y acá no hubo herbicida, no hubo nada más que el tratamiento de poner los comederos y que las vacas estén bosteando en toda esta zona y aportando su fertilidad. Lo mismo, este es un potrero que se sembró de alfalfa y de acá para allá había sido corral, digamos, corral móvil, y de acá para acá el resto del potrero. O sea, todo esto se sembró el mismo día y en función de la fertilidad por el tratamiento hubo una mitad del potrero que tenía una fertilidad muy diferencial al resto. Esta es otra foto interesante porque esta es una loma arenosa de la zona de Trenquelauquen, que después de muchos años, digamos, varios ciclos de haber ido teniendo comederos móviles, se sembró un ryegrass que no era para esa loma y tuvo un rendimiento espectacular. También en los cultivos anuales se notan, como lo que recién les mostraba en el ryegrass, también en los maíces se nota una diferencia notable. Por supuesto es más notable cuando menos fértiles son los potreros, pero bueno, acá vemos, de acá para allá había sufrido ese tratamiento, digamos, o había sido beneficiado por ese tratamiento, y de acá para acá es la situación general original. Esto es una imagen aérea de un potrero de último año, que durante todo el año se fueron corriendo los comederos, y después esto, salvo que se maneje mal, digamos, y se maneja de forma más o menos liviana, y se pasa una rastra cada tanto, después queda uniforme, después no se notan diferencias. Estos poteros habían tenido ese mismo tratamiento antes, y son poteros donde la fertilidad se nota por el color, y se nota muy uniforme. Los comederos que hemos ido usando a lo largo del tiempo, los clásicos de madera, que son los que más hay, y son los que usamos desde el principio, que son muy interesantes, son muy buenos, pero necesitan mantenimiento, y si la gente que los corre sin mucho cuidado, los golpean, los rompe, se rompen las patas, etcétera, etcétera. En estos últimos años estamos empezando a probar con muy buen resultado unos comederos de caño de petrolero y geomembrana de 2000 micrones, que por el momento están funcionando bien. Y después el resto, bueno, ahí el ingenio nuestro no tiene parangón, depende de lo que uno consiga, lo puede ir transformando. Acá es un caño de fibra de vidrio abajo y arriba tablas, estos son caños de metal y también suplementados para que tengan mayor capacidad, etcétera, etcétera. También en tambos a corral tenemos mucho menos experiencia, pero en tambos encerrados a corral, en algunos casos se prefiere usar una superficie amplia cercana y rotar los comederos en lugar de hacer instalaciones fijas de cemento. Y eso, de nuevo, no es que tenga que ser el sistema. Cada uno tendrá que ver si le conviene hacer las instalaciones fijas de cemento o si le conviene poner comederos y moverlos en corrales grandes. En estos casos, teniendo el tema de los balances, por supuesto que donde hay corrales hay que prever una forma de juntar esa bosta para redistribuirla en el resto de los potreros del campo. Estas son un par de fotos de esos corrales en tambos encerrados completamente, y las marcas de los corrales que se van, de los comederos que se van moviendo, en la medida que se haga con criterio y se pase una rastra como para unificar, los corrales quedan bien, y después acá se pasa una hoja y se junta todo este residuo y se desparrama por el campo. Se desparrama por el campo con este tipo de esparcidoras. Si el volumen es chico será esta, si no será esta otra más grande, pero es fundamental tener en cuenta el tema de los equilibrios. También pensando en esa necesidad de redistribuir nutrientes, en algunos casos hacemos suplementación también en los poteros sin comederos. No es lo que más me gusta, no es lo que más nos gusta, pero en algunas circunstancias, con algunas categorías, consideramos que es mucho mejor eso que tenerlas encerradas en un lugar y suplementarlas
poder usar potreros y bueno, dar abajo del alambrado. Volviendo al balance, no olvidarse, recién estuvimos hablando de la parte del suplemento, de la parte de la bosta, de la parte de la orina, de distribuir en el campo, pero no olvidarse de la parte del tambo, de la parte de las cavas, porque es ese 25-30% del total del balance que tenemos que distribuirlo por todo el campo. Y volviendo al balance, lo que no debe ocurrir, lo que no queremos ver, es este tipo de cosas que son el fruto de haber hecho rotaciones, o haber hecho cultivos, o haber hecho cosas sin haber pensado en el balance, en el suelo, y en el equilibrio, y en la sustentabilidad. Esto, por ejemplo, es, acá en mi zona, una soja sobre girasol, en un potrero alto. Así que bueno. Muchas gracias por su atención y espero que después en las preguntas vayamos redondeando las ideas. Muchas gracias. Bueno, le damos paso a Alejandro entonces, Alejandro Lamanna, que va a continuar con la segunda parte de la charla. Alejandro, adelante vos. Sí. Gracias. No. Bueno, hola para todos. Quería agradecer a Procal, a Agroactiva y a Acción Ganadera por la invitación a dar este webinar. La idea es complementarme con la muy buena charla que dio Javier y tratar de ver y pasar un poquito al uso de instalaciones para alimentar a las vacas. Ya empezar un poquito a pensar cuándo y por qué. Lo que voy a tratar de ir poniendo es cuándo considerar nuevas instalaciones, qué tipo de instalaciones podríamos estar considerando y ir a las consideraciones finales. ¿Cuándo considero nuevas instalaciones? Debería de ser cuando tengo ya varias cosas solucionadas, entre ellos un buen manejo nutritivo y sanitario del rodeo. Si todavía no tengo eso, no tengo las vacas llevadas a un buen estado nutritivo y no tengo una buena producción, no vale la pena a veces meternos en hacer instalaciones que tienen un costo, que nos van a aumentar el costo fijo y que llevan a una inversión importante. También deberíamos tener una correcta utilización de la pastura y un buen ajuste de carga, o sea que realmente cuando empezamos y vale la pena pasarse un poco de ese ajuste de carga o ajustamos la carga a la primavera, que es el momento donde tenemos mayor producción y el resto del año, entonces podemos estar pensando en nuevas instalaciones. Y cuando existe una planificación que queremos ir a un sistema definido, hacia el cual se quiere evolucionar, el grado de identificación, o quiero decido que en mi empresa me voy a dedicar un poco más a la agricultura, pero voy a mantener la misma cantidad de vacas, por lo tanto voy a estar intensificando en el área la cantidad de vacas que tengo. Entonces, eso por un lado, o muchas veces podemos llegar cuando tenemos problemas que requieren ser solucionados, como cuando tengo una muy alta carga por hectárea, y el área en la cual se está suplementando actualmente se hacen barriales por los excesos de humedad, y eso impide un adecuado manejo y su alimentación. Entonces se nos empiezan a entrar vacas, empezamos a tener problemas. Algo que en Uruguay y en algunas partes de Argentina sucede, suelos muy arcillosos, donde la acumulación del agua lleva a que se armen esos barriales y realmente las vacas tienden a desfondar los potreros. Y eso puede llevar a tener problemas de lixiviación, percolación o escurrimiento de nutrientes y tener contaminación. Entonces, cuando vamos a pensar una estructura, lo debemos pensar y diseñar con instalaciones con múltiples fines. El barro, y también aprovechar, si vamos a hacer alguna estructura, pensar también en el estrés térmico que sufren nuestras vacas. Ensayos nuestros nos llevan a que
Estamos perdiendo en verano, en vacas recién paridas, de 32, 33 litros, en el entorno de los 5 litros diarios, y en vacas de lactancia avanzada estamos perdiendo en el entorno de 1,5 litros. Entonces, tratar de unir los dos, y además esos veranos, para todos los lecheros, los veranos llovedores, si tenemos barro y calor, son la tormenta perfecta para liquidar las vacas con mastitis y con problemas de producción. Cuando buscamos cuando buscamos hacer instalaciones, lo que estamos buscando es alimentar ganado de forma adecuada y eficiente, y mantener, pero por sobre todo mejorar la eficiencia global y la rentabilidad. También buscar minimizar el estrés del ganado y del trabajador. Hay que tener en cuenta que muchas encuestas que se han realizado, uno de los problemas que más determina o que cansa al operario rural y al tambero es el barro. Eso ha salido en varias encuestas, tanto en Argentina como en Uruguay, y es todo un tema el tener que trabajar en el barro. Entonces, tener un lugar donde las vacas puedan acceder, reduzcamos ese barro, y además durante esos días no romper los caminos los días de lluvia, porque también tenemos una inversión importante en los sistemas pastoriles para que las vacas se desplacen a los potreros a comer. Y por supuesto, en las instalaciones buscar reducir el estrés calórico y proteger el medio ambiente. ¿Cuál es la relación entre el descanso y la producción de leche? Es muy importante que la vaca tenga un lugar claro y que pueda descansar en un lugar cómodo, higiénico y seco. Y la relación es que las vacas lo que nos da es, por cada hora más de descanso, es 1,6 kg más de leche que nos va a producir. Tengo que pensar que una vaca recién parida tiene que descansar al menos entre 9 y 11 horas, si podemos un poco más, pero entonces tenemos que ajustar muy bien la alimentación y tenemos que darle ese lugar para que la vaca en realidad esté echada. Además, cuando la vaca está echada, el flujo a la ubre sanguíneo, que es el que lleva los nutrientes para formar esa leche, hace que aumente en el entorno de un 30% ese flujo. Y eso lleva a una mayor producción de leche. El contenido que tengo para la charla va a ser cuándo considerar nuevas instalaciones, que fue lo que vimos, qué tipo de instalaciones y consideraciones finales. Cuando estamos hablando al principio, las áreas para dar de comer, voy a hablar primero del potrero sacrificio, que al revés del manejo que hacía Javier de correr los comederos, muchas veces por diversas razones, porque nos queda al lado del tambo y porque pasamos a tener lo que llamamos nosotros potrero sacrificio, un potrero que sacrificamos, y donde las vacas van los días de mucha lluvia o las traemos de noche para que estén cerca del tambo, y cuando ordeñamos en la madrugada no salir, le ponemos silo o comida, un TMR, y por lo general son sitios, si es posible, sitios bien drenados, pero son una potencial fuente de contaminación, y en días de lluvias muy seguidos, principalmente en Uruguay, se nos produce barro y junto con esto todo el tema de mastitis. El potrero sacrificio es esa suplementación a campo pero fija, solo en un lugar, sin movimiento de los comederos, y principalmente lo que nosotros acá llamamos nocheros. En Uruguay además tenemos muy baja infiltración y la cercanía de arroyos y ríos, y somos levemente ondulados, lleva a que haya mucho escurrimiento superficial hacia represas, arroyos, ríos, y eso lleva a una contaminación y a una preocupación de las autoridades y de los tamberos también, por supuesto, por la contaminación de fuentes de agua, que muchas de ellas nutren a las ciudades de este elemento. Allá nosotros estuvimos evaluando todos estos potreros sacrificio, fuimos y estuvimos viendo en cada uno de ellos, y lo que sacamos sí era que era, principalmente para Uruguay, que lo que más nos interesa es el fósforo, muy alta la cantidad de fósforo
que queda localizada en ese lugar. Con lo cual estamos perdiendo el poder llevar a otros lados, porque en realidad queda en ese potrero que lo tenemos siempre como nochero y aumenta la cantidad de escurrimiento superficial. Si bien acá ustedes ven diferentes departamentos, cada uno correspondía a un tipo de suelo, y esto fue en más de 30 a 35, pero fíjense ustedes a qué valores algunos de los niveles de fósforo llegaron en superficie. Uruguay, por problemas con el agua, tiene como máximo las 31 partes por millón. No podemos pasarnos de 31 partes por millón de fósforo en los suelos. Sacando esto, entonces, ¿qué otras alternativas podemos tener? Y bueno, lo primero que surgió y que se ha trabajado son las pistas y patios de alimentación. Hay que seleccionar el sitio, primero siempre lo que hay que verificar, las normas legales, si existen normas legales en el país, en la provincia, o en donde estemos. Tenemos que tener cercanos a la fuente de comida y al tambo, muchas veces cercano al tambo para que las vacas no caminen tanto, cercano a la fuente de comida, porque muchas veces hemos visto patios de alimentación, pero donde está la plaza de comidas, la llamada plaza de comidas, está lejos, y ahí vemos que de repente hace casi que 1 kilómetro menos, o ahí el mixer yendo, cargando, yendo y volviendo para atrás, con lo cual pasa a ser problemático. El suministro de agua, las vacas que pueden llegar a tomar a diario es entre 70 y a 130 litros diarios por vaca, o sea que si les vamos a tener ahí, tenemos que también tener una buena fuente de agua. Por lo general no son sitios para tenerlos todo el día, son sitios donde van a comer por 2 o 3 horas, pero es muy importante que tengan acceso al agua en ese momento, principalmente ya sea a la salida del tambo. Y la posibilidad de uso de otras instalaciones, por ejemplo, el escurrimiento del sistema de fluentes del tambo, entonces la proximidad del tambo nos permite también solucionar de la misma forma todo el tema de fluentes, y siempre yo digo hay que tratar de pensar en las futuras expansiones, o sea, sé que es difícil, pero uno siempre tiene que tratar de imaginarse cuál sería mi proyecto final para el tambo, y a partir de ahí tratar de ver cuál sería mi futura expansión, y tratar de hacer lo que nosotros decimos avanzar por módulos, en vez de hacer inversiones grandes que después pueden no llegar a tener sentido, y ir viendo cómo podemos ir dominando la cosa, pero siempre con la idea y dejando lugar para posibles expansiones. Este es el patio de alimentación donde se le da de comer a las vacas, el patio de la plaza de comidas o donde se va cargando el mixer al lado, en estos silo, bolsa, donde hay granos y donde hay silo, se hace la mezcla, el agua, donde está para los bebederos, para alimentar todo el tema de los bebederos, y después tengo la parte de fluentes y escurrimiento superficial, toda la parte que escurre de acá. Tenemos, esto es más o menos lo que debería estar en una plaza de comida, en un patio de alimentación. Esta es otra visión, este es otro tambo, en el cual lo que aprovecha son los sistemas de fluentes, para acá saca toda la parte de sólidos del patio, y aprovecha las 2 caídas y viene a los separadores de sólidos y posteriormente a las lagunas. Esto es parto, cuando nosotros estamos trabajando con esto, tratar de buscarle la misma, no hacer de más instalaciones, sino tratar de ir pensando en las instalaciones para que abarquen los dos, y poder de esa forma controlar el tema de cualquier escurrimiento superficial y toda la parte de limpieza de la sala de orden. Acá vemos otro también, acá tiene el patio de alimentación, acá está el tambo, viene acá, y de acá viene una extrusadora, y de esta extrusadora prensa pasa toda la parte de líquido hacia un sistema de lagunas para ir reteniendo el agua. Así que acá lo que se ve es, y que es importante siempre, es tratar de ir armando todo.
También, aunque no lo vayamos a hacer ahora, es a veces también importante pensar en que capaz que en el día de mañana voy a hacer un flashing, o sea, puedo hacer recircular agua de la laguna para la limpieza del corral. Entonces, tratar de preverlo, aunque no se haga la inversión ahora, pero dejar todo armado. Entonces, para esto precisamos que esto tenga una sola caída y por lo general que el agua no encuentre lugares donde choque y se abra para los costados. Esta es otra situación, otro patio de alimentación, acá con lagunas en paralelo, puede sacar para una para la otra y una segunda laguna, y después se va limpiando. Cualquier sistema de estos nosotros tenemos que ser muy conscientes con el ambiente y tener un sistema de efluentes preparado, y eso después lo llevamos para el campo. Acá es otro sistema, las vacas comen la parte central, el mixer pasa por el lado de afuera, y este es al revés, la comida va en el centro y las vacas entran por el lado de afuera. Si ustedes ven estas dos, lo que hacen es recirculan el agua y lavan a través del flashing, lavan todos los restos y todo. Entonces la propia laguna, de efluentes, llevan para allá, y allá un operario abre y va saliendo todo el agua, y eso hace la limpieza. Para eso tenemos que tener que podamos canalizar cada una. Algunos conceptos sobre bienestar animal. Las vacas no les gusta estar paradas sobre hormigón. Entonces, tenemos que pensar que la vaca no puede pasar más de 2 o 3 horas parada sobre el hormigón. A mayor tiempo parada en una superficie húmeda, mayor el riesgo de estrés de la vaca y problemas de pezuñas. Y siempre hay que darle un lugar a la vaca para echarse seco e higiénico. Algunas de las veces lo que se ha planteado, en muchos tienen un patio de alimentación y al lado un potrero, donde la vaca se va a echar y rota ese potrero, pero la parte de comida principal y todo se da sobre un piso firme. Las caídas del patio van de 0,3 a 3, 4 es aceptable, pero principalmente que haya un poco de caída, pero que no sea grande. Se puede pensar en un baño pedal, y la pestaña en el borde de 5 centímetros ayuda a mantener el escurrimiento y la limpieza y levantar la pezuña. Muchas veces piedras que vienen asociadas en la pezuña se deja caer por esa levantada que hace la vaca para entrar. Ahí tenemos lo que sería una pestaña. ¿Cuál es el ancho de donde va a estar parada la vaca? Y eso se lo muestro brevemente. Esto es, acá está el comedero, ¿verdad? Y acá tiene 3 metros, pero fíjense ustedes en este detalle, donde están las vacas paradas, están todas fuera de la vereda, y eso ¿qué hace? Eso lleva a que se descalce todo este cemento, y lleva a que tengamos problemas después de mantenimiento, porque si no se nos empieza a descalzar todo esto y nos empieza a traer problemas para la mantención. Entonces es muy importante en todo esto que acá sí importa las medidas, todas estas cosas para tener éxito, y esto es del mismo productor, pero ya habiendo aprendido lo que le había pasado en el anterior, llegó a 4 metros y ya las vacas ya caminan por el firme y nos evitan tanto ese descalce. Por eso es a veces muy importante tener en cuenta y tener bien las medidas. Si miramos y quisiéramos las vacas para los dos lados, estamos hablando de entre 4,5 metros desde el comedero, porque la vaca más o menos ocupa en el entorno de 200, y después para que circulen por los dos lados pesamos entre 1,240. Entonces, entre 4,5 metros y 4,800 metros hay. El tema es que muchas veces estamos con la plata justa y no queremos gastar de más y le buscamos y decimos, vamos a hacerlo menos ancho. Esto me lo dice el ingeniero, pero por todo lo que nos lleva todo ese tema de mantenimiento. Lo mejor es cuadrado triangular, porque las vacas se mueven en realidad para los dos lados.
pero si no, si hay un solo, el rayado es paralelo a su mayor caminata, porque la vaca tiende a abrirse para, si va caminando hacia adelante, tiende a abrirse para los costados en la patinada, y eso es importante, entonces que el rayado acompañe los tramos más largos, si hago solo un rayado, profundidad de 2 a 25 milímetros, ancho 20 a 25, y espacio cada 100 a 125. En Uruguay, para el ranurado, nos cobran, termina el cemento y nos cobran. Esta foto yo la saqué de internet y muestra cómo haciéndolo con el cemento y hace ese ranurado prácticamente con el cemento fresco, hacen ese ranurado sin ningún problema y a un costo mucho menor, por supuesto, ¿no? Los comederos y el frente, cuando es pensado por pocas horas, todas las vacas tienen que comer, ¿no? Porque si salen del tambo y van a comer por 2 horas, el frente ofrecido debe ser de al menos 70 u 80 centímetros, que es lo ideal, si después se van para la pastura, pudiendo llegar a 1 metro cuando estamos hablando ya de vacas que son más de estabulación que de pastoreo, esas vacas de 650, 700 kilos, o cuando hay mucha vaquillona, lo ideal sería darles 1 metro. Si esa voluntad todo el día se puede reducir y pensar en 45 centímetros, porque las vacas están teniendo acceso, entonces al no comer todas al mismo tiempo. Los comederos, la altura externa 50 centímetros, y recuerden que el piso del comedero sobre el pie de la vaca tiene que estar elevado 10 a 15 centímetros, que es más o menos la altura que la vaca le queda cómoda y es la altura que la vaca pastorea. El ancho total de aproximadamente es 1 metro, nosotros lo que recomendamos es 1 metro, eso permite la entrada bien de los dos. Acá vemos un patio de alimentación, pero vemos un comedero menos ancho, y fíjense ustedes cómo las vacas intercalan. Si yo mido los metros que tengo lineales por vaca, tengo un lote de metros, pero en realidad al no ser ancho, las vacas comparten, si les hago un acercamiento de eso, ustedes ven que entre una vaca entra, pero van quedando espacios entre las vacas. Por eso el 1 metro nos permite que realmente sea lineal de los dos lados, el ancho, y si lo tengo menos, solo entre una cabeza de la vaca y la otra se tiene que poner al costado. Entonces, en ese tipo de cosas a veces es bastante importante, principalmente si le damos de los dos lados, que sea en el entorno de 1 metro del ancho para hacerlo. Y esto es lo que va asociado a todos estos sistemas, la cantidad de estiércol que uno va produciendo. Y estas son palas flexibles, y estos a mí me gusta porque son como los productores ven y hacen, hoy le llaman economía circular, recirculan lo que son las cubiertas viejas de los tractores, y hacen sus propias palas, y me gusta mostrar esto a veces porque también resulta de algo posible para a veces los gastos, y más que esas palas van rozando y van teniendo un desgaste. Corrales de tierra y dry lots, si bien no hay muchos en Uruguay, se calculan en el entorno de 60 metros cuadrados por animal, y si en realidad va muy asociado a qué piso tengo. Si yo no tengo un buen piso y el piso no es fuerte, lo que tengo es, me voy a 90, 120, casi que al doble. Entonces, en ese sentido me complica. Igual que un feedlot, el tema constructivo, si lo voy a hacer, hay que hacerlo bien, y hay que remover el horizonte A, y hay que hacer una compactación con pata de cabra, como le llamamos en Uruguay. En realidad, cuando estamos armando los corrales, lo que precisamos es que esté bien compactado, porque la vaca no tiene que enterrarse. Y posteriormente, muchas veces le dejamos un lugar, acá un espacio suficiente, para que la vaca venga a comer, circule por atrás y vuelva para con las mismas características que hoy hablaba, por eso puse un poquito más de énfasis, con las mismas características que hoy hablaba para el patio de alimentación. Esto ya es prácticamente estabulación completa, hay que tener muy bien los números, o puede ser que lo tenga más chico y tenga esto, pero mantener esto de repente me puede servir algún otro sistema alternativo, pero yo sé que en muchas provincias argentinas existe este tema.
Por supuesto, aprovechar las sombras, y siempre tenemos que juntar o tratar de ir previendo, esta es una de las tantas lagunas que tiene este lugar, esto es en Uruguay, toda la parte de escurrimiento, que no es poco porque las superficies son grandes, estamos hablando de un entorno de 60 metros cuadrados por animal, un tambo grande para juntar todo ese escurrimiento y lleva una cantidad importante de capacidad para tener. Esto sí, esto es en Córdoba, pero acá es un poco lo que decía Javier, si bien todavía no han llegado las vacas, no habían llegado las vacas al tambo, estos son los comederos, acá está la sombra, acá está la aguada, siempre tratar de que los comederos, si los puedo correr o no, no estén pegados, que la vaca tenga un trayecto entre uno y otro, principalmente para que no, si tengo el agua y la comida al lado, queda mucho tiempo ahí y le hacen más presión sobre ese lugar y tengo problemas sobre el piso. Siempre es mejor tenerlos separados. El tema ahora de las camas calientes o compost van han empezado a surgir mucho en Uruguay. Hay en todos lados, hay por supuesto en Argentina muchísimo, en Paraguay, en Chile. Son corrales donde se calcula de 9 a 15 metros cuadrados por animal. Tienen que tener buena ventilación. En realidad lo que el ganado queda ahí, se hace un compost con viruta, serrín, cáscara de arroz, maní o fardo picado. No todos los materiales, acá es lo mismo con compost, no todos los materiales sirven. Por ejemplo, la paja de trigo y la paja de cebada, las dos son relativamente celosas, entonces no tienden a absorber tan bien. Otro de los temas es en el uso del aserrín. A veces puede ser que estemos consiguiendo un aserrín que viene de madera verde y que eso tenga una alta cantidad de humedad. Entonces precisamos bien, porque lo que precisamos es que ese ayude a secar y principalmente le dé una fuente carbonada al estiércol y a la orina, y eso ayuda a calentar, y eso que calienta es lo que le ayuda a perder este calor. Se agrega material cada 2 o 5 semanas, o cuando se empieza a ensuciar mucho la vaca, que está muy húmedo. Podemos controlar metiendo la mano y sintiéndolo caliente. Si lo sentimos, si metemos la mano, por lo general se trabaja 2 o 3 veces, mueve 2 o 3 veces por día con un tobador o un cincel, pero muy livianito que entre eso. Y en realidad si metemos la mano y está frío y duro, en realidad no estamos haciendo bien las cosas. El compost fundamental en la cama caliente que se forma con un correcto manejo de ayuda al secado, la humedad debe estar entre 45 y 55%, la temperatura entre 45 y 55 grados, y la relación carbono-nitrógeno 30:1. A nivel práctico es imposible saber la relación 30:1, pero si entramos y sentimos mucho olor amoníaco, lo que nos está diciendo que esa relación está por debajo de 25:1. Entonces, de alguna manera nosotros podemos darnos cuenta que nos está faltando un poco más de carbono. Pero la razón mejor para darnos cuenta es que va a estar más húmedo, porque la orina y las heces lo están haciendo más húmedo. Acá es antes de arrancar. Esto es en la Facultad de Agronomía en Paysandú, que estuvimos. Y acá en Uruguay hoy estamos en una discusión si precisamos esta parte de acá de cemento y después entra el tema, o puedo hacerlo directamente todo compost. Todo lo que es sobre el comedero, la vaca cuando come por lo general tiende, y enseguida que comió tiende a defecar, entonces se junta una gran cantidad acá. Si optamos por no tener una vereda, que debería ser una vereda igual de la que hablamos, si optamos por no tener una vereda, uno de los problemas que vamos a tener es que va a haber mucha presión y humedad sobre eso, y eso lo vamos a tener que estar agregando mayor cantidad de una fuente carbonada, digamos, cáscara de arroz, cáscara de maní, o fardo picado. Entonces es muy importante hacer. De
de esta manera acá no tenemos ese problema. Para verano podríamos llegar a tener una neblina o algo que moje un poquito la vaca, que junto con el ventilador le dé un poquito, que no podemos hacer eso porque lo que no podemos hacer en una cama caliente es que se nos moje, porque la cama caliente precisa mantenerse relativamente seca. Este sistema, no hay buenos y malos, esto lo que tiene es que tengo que limpiarlo y juntarlo. Con respecto al otro sistema, que si está solo, sin esta vereda, nosotros por ahora estamos evaluando unos y otros y cuánto lleva más de manejo una forma o la otra. Este es un productor que ha ido haciendo las cosas como en módulo. Acá está su tambo, acá hizo su patio de alimentación, que lo usa también como calle de entrada y salida, y a un costado colocó su cama caliente. Entonces, en realidad es lo que logró perfectamente es las vacas, cuando llueve, las vacas vienen, comen acá y vienen y se echan posteriormente en la cama caliente. Y la verdad que ha visto muy buen sistema, principalmente para salvar un poco el ir a la pastura los días de lluvia, y ha visto un buen sistema también porque por 2 o 3 días no están andando no están dando sobre el camino y rompiendo todo esto. Entonces, como se ve, lo ideal hubiera sido techos más altos. Nosotros estamos recomendando que los techos estén entre 5 y 6 metros de altura, principalmente porque si los queremos hacer para estrés calórico, tienen que estar relativamente más altos, ya que acá vamos a tener en el entorno de los 25, 30, 35 en superficie y 40 más abajo, 45 grados, que está generando calor, y entonces para que pueda haber eso, y podemos utilizarlo también en verano si tenemos que suplementar al ganado. Con respecto al fiestol no voy a hablar, porque no escapa un poco al tiempo. Si estoy abierto, si tienen alguna pregunta o comparación. Consideraciones finales. Todo esto depende que lo que hay que tener en cuenta es con qué sistema quiero producir. ¿Realmente me sirve hacer las instalaciones o me sirve ir a un sistema más sencillo? Recuerda que una vez que empiecen con instalaciones, mixer, que por lo menos en Uruguay muchos de los productores tienen mixer, pero si no lo tengo y voy a instalaciones, tengo que ir a un mixer, o sea que no es solo la inversión de la instalación del mixer, juntarse con su asesor, discutirlo bien, y si vale o no vale la pena hacerlo. Eso lo veo como una de las cosas muy importantes a decidir. Entonces ahí entra todo el tema de rentabilidad, qué precio de leche voy a precisar, cuál va a ser mi costo. En lo posible tener una idea. Yo sé que esto es difícil, porque uno arranca en la producción y nunca pensó que iba a terminar con tantas vacas, pero lo he visto. En lo posible tener una idea de cómo se va a crecer, tener esa idea de un proyecto final, e ir haciendo en módulos. No tirarnos a hacer toda una inversión muy grande, y sí saber que me queda enganchado diferentes módulos, por decirlo de alguna manera, para seguir agrandando. Entonces tratar de que si lo planificarlo en algún lado donde tengo lugar para seguir ampliando si tuviera que hacerlo, o si quisiera hacerlo. Piensen que todo esto tiene que estar basado en rentabilidad, trabajo. El trabajo cambia, pero trabaja en condiciones más secas, pero son condiciones más intensivas. Y también vayan pensando que se nos viene, en los tiempos que vienen, se nos viene mucho el tema de la automatización. Los tambos tienen muchas tareas rutinarias, y vamos a tener la posibilidad de que muchas de esas tareas rutinarias logren automatizarse, puertas selectoras, en fin, muchas cosas que nos pueden estar ayudando y disminuyendo el trajín de trabajo diario. El tamaño del rodeo y cuánto camina cuenta también, muchas veces, porque si tengo un rodeo muy grande, de 1000 vacas, y no tengo crecimiento de pasturas muy importantes, y las vacas me tienen que caminar arriba de 2 kilómetros para llegar a la pastura a diario, entre que va y viene, y eso también, y eso significa caminería. Y recuerden que
donde pisaron, tengo un tambo de 300, 400 vacas, donde pisó la vaca 399, la que viene atrás la 400, pasaron 399 vacas antes, y eso sobre los caminos se siente, y en temas de lluvia aún más. Y el tema del bienestar animal, siempre teniendo en cuenta que cualquier cosa que hagamos, el bienestar animal, no solo porque nos lo pide la sociedad, porque es importante, no solo porque queremos que el animal esté bien, que también es muy importante, sino porque además el animal es muy noble y nos lo paga produciendo más leche. Y siempre termino con que la pastura sigue teniendo importancia, aunque nos vayamos a sistemas estabulados, por un tema de todo el tema de secuestro de carbono, de mantener la salud del suelo, no solo agregando toda la parte, como mostraba muy bien Javier, no solo agregando toda la parte de residuos orgánicos, sino que además propiamente una pastura con leguminosas que ayuda a fijar nitrógeno y aumenta la materia orgánica del suelo. Y con esto, muchas gracias. Muy bien, Alejandro y Javier, muchas gracias. Nos hemos pasado un poco bastante con el tiempo, pero valió la pena. Así que les propongo que pasemos a las preguntas. Y antes quiero dejarles en muy pocos segundos un mensaje que ya estoy compartiendo de APROCAL, que alguien me diga si lo están viendo, por favor. Y bueno, contarles que APROCAL es una entidad civil sin fines de lucro. Creo que nadie está viendo nada. No se ve, ¿eh? No, te No vemos se a ve, vos. por eso. A ver, un segundo, disculpen por querer hacer rápido. Y ya vamos. Ahora seguramente que sí. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, les decía que APROCAL es una entidad civil sin fines de lucro que trabaja por la calidad de la leche cruda y de los productos lácteos, o sea que va de toda la cadena, desde la producción primaria y todos los eslabones que siguen. Su accionar está concentrado en la capacitación y durante todo el año realizan reuniones técnicas en distintos lugares del país. Este año, obviamente, muy limitados por el necesario aislamiento social, pero que bueno, lo vienen haciendo, por ejemplo, a través de este ciclo que hemos organizado con Acción Ganadera y donde muchos de sus técnicos vienen participando y a los que les agradecemos mucho. Estos son los socios protectores de APROCAL, lo que ustedes están viendo, que son los que posibilitan todas esas acciones. Por otro lado, el gran evento anual de APROCAL es la vaca alrededor de la ubre. En estos días ya empezó, es el 6º episodio. Ya hemos tenido alguna charla y ahora la segunda es la que se realiza el martes que viene, el 1 de septiembre a las 6 de la tarde, es sobre genómica y nutrición. Y como ahí están viendo, estará a cargo de los veterinarios Fernando Di Close y Juan Testa. El evento La vaca alrededor de la ubre es gratuito y es solidario, o sea que todos pueden, a través de conectarse por Instagram, Facebook, con APROCAL, podrán encontrar la forma de hacer su donación en litros de leche, y esa donación va a Santiago del Estero, a una organización que se llama Presente Escuelas Rurales, y por cada donación que realizan los asistentes a la vaca alrededor de la ubre, a su vez APROCAL hace otra donación semejante, agrega. Muy bien. Vamos a las preguntas, si les parece bien. Y, a ver, vamos a dejar de compartir esto. Tenemos varias preguntas que fueron llegando. La primera fue de Alejandra Herrero, a quien le agradecemos que esté participando. Alejandra fue disertante, precisamente también por una de las comisiones, representando a una de las comisiones de APROCAL hace pocos días. Y ella pregunta si tienen información de tiempo de corrimiento, si eso depende del suelo o de la estación. Sí, ¿qué tal, Alejandra? No sé si se me escucha.
Sí, perfecto. Bien. Eso, por supuesto, depende del suelo, depende del clima, pero yo te diría que al principio, cuando se movían demasiado poco, se movían alrededor de una vez por semana, y hoy en día estamos conformes con un corrimiento cada 2 o 3 días. Pero bueno, hay algunas veces que tiene que ser todos los días por alguna circunstancia puntual, pero normalmente con 2 o 3 días la cosa se mantiene muy bien. Bien. Alex Paniagua comenta, dice, ¿dan prioridad en la distribución de materiales hacia las partes altas o lomas de las fincas? Creo que a esto te referiste vos, Javier. Sí, algo conté, pero puedo profundizar un poco. Digamos, los primeros años sí, nos dedicábamos más a esa cantidad de desperdicio y de heces que no era demasiado grande, porque las cargas de los tambos en esa época eran de alrededor de 0,8, 0,9 vacas por hectárea, y hoy están más cerca de 2 vacas por hectárea, con lo cual, si bien hubo una mayor producción, ha venido habiendo una mayor producción de forraje en los campos, buena parte de ese aumento de carga se sostiene con una mayor suplementación. Entonces, más vacas comiendo más cada una generan una cantidad de alimento y una cantidad de desperdicio y una cantidad de heces mucho más importante. Con lo cual, hoy lo que estamos haciendo es directamente desparramar todo eso y manejar los comederos de esa manera por todo el campo. Lo que está lejos de las caminatas se hace con vacas secas o recría, y lo que está más cerca se hace con vacas en ordeña. Pero básicamente los sistemas que manejamos acá en la zona suelen tener un rodeo de frescas que está permanentemente encerrado bastante cerca, y en ese corral grande se mueven los comederos. Los rodeos, y tener 2 o 3 rodeos más, los de cabeza están generalmente mediodía encerrados y mediodía con suplemento, y mediodía pastoreando, y los rodeos de cola suelen estar pastoreando con un poquito de suplementación a la pasada o algo por el estilo. Pero bueno, eso va cambiando, depende de la época y depende del sistema que tenga cada uno. Muy bien, Javier. Bueno, acá hay una pregunta de Mario Sirven. Bueno, precisamente Mario fue quien inició este ciclo de charlas junto con la Procal, él dio la primera. También todos saben que fue el primer presidente que tuvo a Procal, y yo cada vez que lo tengo que presentar digo que mi orgullo es que seamos muy amigos. Así que bueno, voy a su comentario. Primero te saluda, dice Javier, un gusto escucharte. Y después viene la pregunta, dice, ¿cuál es la precipitación anual ahora en Trenquelauquen? ¿No estamos yendo a un ciclo seco como el de hace varios años? ¿Qué tal, Mario? Un gusto, qué suerte que estuviste acá con nosotros, que estás con nosotros. Mirá, en Trenquelauquen la lluvia es, como en muchos lados, muy variable. Digamos, toda esta cuestión del cambio climático, una de las características que yo creo más importantes, más que las magnitudes, es la variabilidad. Entonces hemos tenido el año pasado, si no me equivoco, alrededor de 500, fue muy seco, y sobre todo una primavera muy seca, recién llovió en diciembre, y después encima hubo un otoño seco. Pero los valores, yo te diría, promedio de los últimos años anda en el orden de los 800 milímetros, 800 y algo de milímetros. Pero ya te digo, con variaciones muy grandes. Por eso los sistemas tienen que ser sumamente flexibles. Muy bien. Alex Paniagua vuelve a preguntar y dice, ¿qué daño genera un exceso de fósforo en el suelo? Y ese exceso, ¿cuánto puede tardar en liberarse si cambiamos el potrero sacrificio? Sí, no. En realidad el fósforo, como en cantidad y para las plantas, está muy lejos de afectarse. El tema es que queda disponible, empieza a haber disponibilidad y empieza a pasar por escurrimiento superficial, hacia arroyos y ríos. Por lo general, en casi todos lados, el fósforo es el elemento con respecto al nitrógeno que está en menor cantidad dentro de los arroyos y los ríos. Eso lleva a lo que se llama eutrofización, o sea, un crecimiento desmedido de algas. Eso lo que produce es
que el agua como parezca como podrida, con grandes problemas, y además lleva a que esas algas creen también, que fue lo que pasó en Uruguay, a la ciudad de Montevideo, que tiene casi que la mitad de los habitantes, le da un gusto al agua y puede crear toxinas para eso. Por eso nosotros tenemos esa cantidad. Y después, con respecto a la pregunta de cómo puedo bajar el fósforo, y la única forma sería, en esos casos, tener cultivos y retirar de esa chacra para bajar el fósforo. Si no tuviera ningún problema de ese escurrimiento superficial, sí hemos encontrado que el fósforo, que siempre lo tuvimos como algo que no se movía en el perfil, en grandes cantidades lo hemos empezado a encontrar más abajo, pero todavía no lo hemos encontrado en nuestras napas y en agua. Pero sí es un tema a considerar. Lo mejor es tener lo mejor balanceado dentro del establecimiento y no tener esos excesos. El fósforo por lo general aparece, que viene el estiércol, aparece unos años, el primer año no está todo disponible, y es como que después va dando, de esa disponibilidad lo va dando en diferentes años. Para tener una idea, entre el 40 y 50% puede llegar a estar disponible el primer año, y después la 20 o 30% posteriores, lo que por lo general se ha visto. Muy bien, Alejandro. Bueno, acá Alejandro Herrero vuelve a participar haciendo un comentario. Dice, muy buenas fotos ambos. Es como un viaje, especialmente ahora que estamos encerrados. Mucha razón. Por otro lado, creo que esto vale para todos. Juan Manuel Recinos nos manda un mensaje donde dice, agradezco si pueden enviarme luego el link donde puedo volver a estudiar esta excelente charla. Da su correo, pero aprovechamos para comentarle a todos que todos van a recibir en sus correos la charla. Mariano Rossi, de Agroactiva, creo que lo comentó al principio, lo repetimos, todos lo van a recibir, y esta charla queda en los canales de YouTube de Agroactiva y también de Acción Ganadera. Bien, a ver. Mireya Peña Godoy dice, excelente charla, muchas gracias. Quisiera saber si la suben a alguna plataforma. Bueno, acaba de entrar y yo lo estaba comentando recién. Soy estudiante de zootecnia en la Universidad Nacional de Loma de Zamora. Esta charla nos fue recomendada, así lo comenta. Bueno, muchas gracias, Mireya. Y, a ver, tengo 3 preguntas más. Si ustedes pueden, les queda un poquito de tiempo, si las pueden llegar a responder. Una es de Norberto Martínez, dice, ¿dentro de qué sistema de rotación están implementando el trabajo con comederos móviles? Sí, digamos, hay una rotación que es la más o menos clásica en nuestra zona y que se repite en algunas otras, que son pasturas de 4 años o un poquito menos de 4 años, se suelen sembrar en marzo o en abril y se suelen quemar en diciembre de 3 y 3/4 años, y a eso le siguen normalmente un verde de invierno, un maíz de silo, otro verde de invierno, otro maíz de silo y vuelven a pastura. Es decir, son rotaciones de 6 años, 4 de pastura y 2 de cultivos. Perfecto. Otra de Juan Ignacio Cabreras, ¿cuáles son los puntos débiles del sistema? Pregunta. Los puntos débiles del sistema son que debe ser manejado, digamos, es decir, que no se atiende solo, hay que correr los comederos y hay que saber cuándo correrlos, hay que irse adaptando, y los comederos, por lo menos el grueso, vamos a aprender engaño, pero los comederos de madera, si no se los cuida, si no se los trata con cuidado, se rompen, y si se los trata con cuidado también se rompen mucho menos, pero se rompen. Así que el mantenimiento de los comederos es un tema también. Sí, básicamente esas son las 2 precauciones más importantes. Muy bien. La tercera, en realidad no es una pregunta, es un comentario, y con esto creo que estaríamos cerrando. Es de Melina Podversic, que dice, gracias por exponer nuevamente el material. Muy buena la charla y sus aportes. Javier y Alejandro, muchísimas gracias. Para nosotros en este ciclo es muy bueno tener especialistas del nivel de ustedes. Así que en nombre de todos los que asistieron a la charla, yo les agradezco que lo hayan hecho.
Y bueno, gracias a todos los que participaron. Lo dejo a Mariano Rossi, jefe de prensa Agroactiva, para que haga el cierre final. Gracias a todos. Gracias a vos. Bien, Daniel, Alejandro, Javier, gracias por esta muy buena charla. Gracias a todos ustedes también por haber participado, por habernos acompañado. Les reitero a todos que vamos a estar de manera virtual este año en Agroactiva, del 27 al 30 de octubre, agenden esa fecha. Y bueno, sin más, un nuevo agradecimiento y que tengan todos muy buen fin de semana. Hasta luego. Chao, gracias. Sí.